Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos, amables televidentes. Gracias por permitirnos una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta semana vamos a conversar acerca de las grandes ventajas, oportunidades y la importancia como apoyo en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que nos ofrece la medicina nuclear. Vamos a una breve pausa para desarrollo de contenido. De su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Nicole Pactú, que es médico nuclear, acerca de los beneficios, las ventajas y la importancia que tiene la medicina nuclear en el desarrollo de la atención médica a los pacientes. Doctora, gracias por estar con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo está? Gracias a usted por la invitación. Muy placer. Gracias, qué bueno. Doctora, cuando hablamos de medicina nuclear, vamos un poco a desarrollar el concepto, esa área de la medicina, qué impacto tiene, qué significa y cómo contribuye a todo el quehacer de la atención de los pacientes. Claro que sí, una especialidad que a lo mejor muchas personas, aunque tiene muchos años ya en el país y de hecho en el hospital, sí. Tenemos 11 años ya con la unidad de medicina nuclear en el hospital, pues dice medicina nuclear, a lo mejor no tienen ni idea de qué se trata. Pues la medicina nuclear es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades utilizando sustancias radiactivas. O sea que más bien es el uso de isótopos radiactivos dentro de la medicina para tratar y diagnosticar algunas enfermedades. ¿Qué es un isótopo? ¿Qué es sustancia radioactiva? Y comencemos por ahí un poco para edificar a la población que nos pues vamos a decirlo de una manera no física, sino aterrizada. Exacto. Es una sustancia que emite radiación, un elemento radioactivo que le administramos al paciente, ya sea por vía oral o endovenosa, y este isótopo radiactivo se va a incorporar en la función del órgano sistema que vamos a estudiar, va a emitir radiación que va a ser captado luego por un equipo de detector de radiación gamma, que es la radiación que emite este tipo de isótopo. Y con esa detección de esa radiación por el equipo se va a formar una imagen que va a reflejar la función de ese órgano sistema que estamos estudiando, y a base de eso vamos a hacer un diagnóstico. Ok, muy bien. ¿Cuáles serían las principales indicaciones y usos que tiene la medicina nuclear en la atención? Bueno, pues nosotros somos soporte para múltiples especialidades. Comenzamos con la endocrinología, donde tenemos una gamografía de tiroides, que es súper importante para el diagnóstico diferencial de un hipertiroidismo, para detectar qué está produciendo ese hipertiroidismo, ya sea una tiroiditis, una enfermedad de Graves, un nódulo autónomo, un bocio nodular tóxico. Todo eso lo podemos detectar por una gamografía de tiroides. También podemos evaluar los nódulos, la función de ese nódulo, a ver si es un nódulo afuncional, y en ese caso entonces dirigirlo a hacer una sonografía, una punción biopsia. Correcto. Porque son nódulos que son sugestivos de cáncer. También tenemos una gamografía de paratiroides para detectar adenomas e hiperplasias de paratiroides en pacientes que tengan elevación de la hormona paratiroidea o PTH, o que tengan calcio elevado en sangre. También dentro de la endocrinología tenemos lo que es el rastreo corporal con yodo radiactivo, súper importante para el seguimiento del paciente operado de cáncer de tiroides, porque ahí podemos ver si tiene enfermedad residual o recidivante, ya sea en el área del lecho tiroideo, o si tiene metástasis regional en cuello, a ganglios, o a distancia, ya sea órganos como pulmón, como hueso, como hígado. También tenemos las terapias de yodo radiactivo, que la utilizamos aquí en el hospital principalmente para tratar el hipertiroidismo.
También servimos de base para especialidades tan importantes como la oncología, donde tenemos la gammagrafía ósea o el rastreo o escan óseo, que su mayor indicación en oncología es la búsqueda de metástasis en pacientes que ya tienen un cáncer primario detectado, es decir, que un paciente con un cáncer de mama, de próstata, de pulmón, que son los que más tienden a dar lesiones secundarias o metástasis a hueso, pues se le indica una gammagrafía ósea para ver si existen lesiones secundarias. ¿Qué tan frecuente se utilizan los servicios de medicina nuclear en el abordaje de los pacientes como apoyo diagnóstico? ¿Qué tan frecuente es el uso? La medicina nuclear son estudios digamos, de segunda línea. Okay. O sea que no es que el paciente presenta un dolor abdominal y le hacen una sonografía. Importante. O no puede respirar y le hacen una radiografía de tórax, no. Ya el paciente tiene que tener una condición de base y ser referido por un especialista para hacer un estudio de medicina nuclear. Ok, ¿y cómo hacen ustedes esa integración con las diferentes especialidades en el trabajo del día a día, en la atención del paciente, el apoyo diagnóstico, pero ustedes también se involucran en la recomendación de terapia y todo lo demás? ¿Cómo hacen eso ustedes con las demás especialidades? Cuando es referido el paciente a medicina nuclear, se le hace el estudio y si en la conclusión entendemos que hay que hacer un referimiento para otro estudio porque no quedó claro o es necesario complementar, pues ahí se indica. Igual cuando son pacientes que son los que tratamos, que son principalmente los que tienen trastorno de tiroides, pues ahí también en un rastreo, por ejemplo, de yodo, se recomienda la dosis ablativa de yodo radiactivo que ese paciente debe recibir. Muy bien, doctora. Amables televidentes, vamos a pasar una breve pausa y al regresar continuamos con el desarrollo con la doctora Nicole Tactú, hablando de medicina nuclear, el abordaje, el valor que tiene, su utilidad y sus ventajas. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. Vamos a continuar conversando con la doctora Nicole Tactú, quien es médico nuclear, quien dirige la unidad de medicina nuclear del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la relevancia, la importancia y la ventaja que tiene como trabajo integral la medicina nuclear. Doctora, continuamos conversando acerca de las grandes utilidades de la medicina nuclear y cómo se integra con las diferentes especialidades en el abordaje y manejo de los pacientes. Ya hablamos de la parte de oncología y endocrinología. Cabe destacar también que en infectología somos un gran soporte porque tenemos la gammagrafía o rastreo corporal en búsqueda de infección, donde se le inyecta al paciente un radiofármaco que se va a localizar específicamente en la zona donde hay infección en el cuerpo. Ahí un alto. ¿Cuándo se indica esto? Es importante que hablemos de eso porque de repente la población médica entiende, bueno, yo quiero saber dónde hay una infección, vamos a pedirle. No, no es así. Exacto, tampoco. Ahí necesitamos un poco que aclaremos eso. Exacto. Por ejemplo, en un paciente que tiene una prótesis o un reemplazo articular, que ahí viene la parte de ortopedia. Muy bien. Y esa prótesis está dando problemas porque duele, porque el paciente tiene ciertas alteraciones en sus analíticas que el doctor, el médico, el ortopeda está sospechando o el infectólogo de una infección, pues ahí se indica para confirmarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un reemplazo articular de la rodilla y hay infección, ese fármaco se va a acumular rodeando toda la zona de la prótesis. Correcto. Esa es una de las indicaciones. Esa es una de las indicaciones. Continúe. Tenemos, por ejemplo, pacientes con fracturas que han sido sometidos a procedimientos donde tienen material de osteosíntesis, en español, clavos, tornillos, varillas, etcétera, que tienden a infectarse porque es un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Entonces, para eso, una gammagrafía para infección también es de utilidad
porque si hay infección, pues el fármaco se va a acumular alrededor de ese hueso donde está la infección. Este es un estudio reciente que ustedes están realizando en el hospital. Bueno, reciente digamos que tiene algunos, tal vez 5 años. Sí. Sí, o sea que es algo relativamente novedoso y que ha servido de mucho y que los infectólogos nos agradecen mucho haber podido incorporar ese estudio al hospital. Y los ortopedas también. Definitivamente. Muy bien, ya hablando de las otras áreas donde ustedes brindan apoyo. Vamos a hablar de la parte de nefrología y urología, donde tenemos una gamografía renal que es súper valiosa para el médico referidor, porque la gamografía renal es el único estudio que me va a dar el % de función de cada riñón por separado. Podemos valorar patologías obstructivas y súper importante para el hospital porque aquí tenemos una unidad de trasplante renal. Así es. Y tenemos una gamografía para trasplante renal donde podemos valorar las complicaciones tanto clínicas como quirúrgicas de ese trasplante. O sea, podemos ver si el paciente tiene una necrosis tubular aguda, un rechazo renal, una fuga de orina, un urinoma, una trombosis, etcétera. También podemos mencionar que somos soporte para el área de cardiología con los SPECT cardíacos, que es un estudio sumamente importante para los cardiólogos porque aquí podemos detectar si hay isquemia en el miocardio. Al área de urología y el área de cirugía y gastroenterología, ¿qué aportan ustedes como apoyo diagnóstico? Bueno, urología sería básicamente la misma gamografía renal. Para el área de cirugía, más bien le diría que para el área de cirugía oncológica, con las gamografías óseas, y la de gastroenterología, nosotros tenemos las gamografías, las hepáticas, las vías biliares y las de sangrado gastrointestinal bajo y los divertículos de Meckel, que son para pacientes que están con sangrado gastrointestinal. Vamos a profundizar un poquito eso ahí. ¿Cómo medicina nuclear se involucra cuando tenemos sangrado? ¿Cuál es la ventaja y la utilidad? Esa es la gamografía para sangrado gastrointestinal bajo, que podemos localizar en qué cuadrante del abdomen está ocurriendo ese sangrado y ya el médico, el gastroenterólogo puede ir específicamente a buscar en esa zona a ver qué está sucediendo. En la parte cardíaca mencionó los estudios de SPECT cardíaco, son los estudios que realiza el doctor Víctor Atala. O sea que la medicina nuclear tiene amplia utilidad. La verdad, sí. Es un soporte muy importante para como apoyo diagnóstico, para la atención y para la terapéutica y manejo de algunas condiciones que se maneja con. Haciendo un resumen, ¿cuáles serían esos isótopos que mencionamos al inicio del programa y los radiofármacos que se utilizan? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿De dónde se consiguen? Nosotros utilizamos principalmente para el diagnóstico el isótopo que se llama tecnesio. Correcto. Ese tecnesio se saca de un generador que se pide semanalmente al hospital y se eluye. Es como que yo tenga, vamos a decir, una vaquita que voy ordeñando y voy sacando leche de esa vaquita. Pues así yo voy ordeñando o eluyendo mi generador todos los días para poder sacar el radioisótopo, que es mi materia prima para todos los estudios, que es el tecnesio. Entonces, ese tecnesio lo vamos a mezclar con un fármaco y a esa unión le vamos a llamar radiofármaco. Y ese fármaco que vamos a utilizar pues va a depender del órgano o sistema que vayamos a estudiar, porque como ya yo le mencioné, ese radiofármaco se va a incorporar en la función normal de ese órgano. Entonces, cada órgano tiene su fármaco específico que vamos a mezclar con el tecnesio para hacer ese radiofármaco y entonces poder hacer los estudios. Y cabe destacar, doctor, que esos isótopos radiactivos que utilizamos, la gente oye la palabra radioisótopo y se asusta. Correcto. Quiere salir corriendo, cree que va a pasar algo malo, piensa en lo peor. Y la verdad que son completamente seguros de utilizar. Es importante que mencione eso, doctora, por el hecho de que estamos hablando de unos conceptos, medicina nuclear, isótopos, radiofármacos, y como usted bien dice, el paciente tiene cierta aprensión. Siente miedo. Es importante que hablemos de cómo se manejan todas estas sustancias, los niveles de seguridad, los niveles de controles que existen para esto y cómo el aplicarlo al paciente, introducirlo dentro del organismo, es con la mayor seguridad y toda la garantía de que esto no va a provocar ningún daño. Así es. Comente esto a la población, que es importante, y a la clase médica.
La dosis que utilizamos en medicina nuclear es muy baja. Sí. Se dice que el paciente en una gamografía o un estudio de medicina nuclear recibe una dosis de radiación similar a la que recibe con una radiografía de tórax. Correcto. O sea que es mínima, ¿ok? Usted ve lo importante que es que hablemos de esto, Claro. porque la mayoría de las personas no se imaginan que esto es simplemente como hacerse una radiografía Claro, de tórax. porque es que piensan en cosas mayores. Claro, Exacto. claro que las sustancias radiactivas utilizadas proporcionalmente a dosis grandes son Crean todas un las cosas problema. que vemos en las películas porque Claro. nos las presentan. Sí. Pero las dosis que nosotros utilizamos son mínimas, son muy bajas. Entonces, estos isótopos radiactivos además no producen efectos secundarios a la dosis que lo usamos. Y rara vez, yo diría que nunca producen alergia. Aunque los libros de texto dicen rara vez producen alergia, yo me atrevo a decir que nunca. Porque yo tengo 20 años en medicina nuclear y nunca he tenido un caso de alergia a un isótopo radiactivo. Eso es sumamente importante. El otro punto que es bueno que mencionemos son todos los controles de radioprotección y todas las normativas que hay, que se rige el hospital por normativas en el país y normativas internacionales para garantizar que todo esto se maneja con los controles y la seguridad Claro. adecuada. Para empezar, la unidad está completamente blindada en plomo Sí. para que eso quede ahí todo dentro como un búnker, para que esa Correcto. radiación no salga al pasillo del hospital, para que una persona que esté sentada en una sala de espera del otro lado no reciba radiación. Bien, igualmente los técnicos están muy bien entrenados, usan sus dosímetros, Muy bien. que es tanto para el cuerpo como para la mano, donde esto mide la radiación de dosis absorbida y llevamos un control mensual donde vemos que los valores que reciben los técnicos, el personal ocupacional en general, médico en general, técnico, limpieza, secretaria, que todos estén dentro de los límites establecidos mundialmente como de seguridad radiológica. Correcto. Aparte, donde se preparan los isótopos radiactivos, que es el cuarto caliente, así Sí. se llama, eso está todo muy bien equipado, donde tenemos una cámara de preparación que está todo blindado en plomo, con un cristal plomado, donde los técnicos únicamente entran las manos, aquí viene el anillo Ajá. para medir la radiación en las manos, para que ellos no se expongan. Y además nosotros utilizamos, bueno, que ya mencioné uno ahí, los 3 pilares universales de seguridad radiológica, que son Muy bien. tiempo, distancia y blindaje. El blindaje ya lo mencioné Sí. con todo lo que hablamos ahora. Y tiempo y distancia es muy sencillo. Uno tiene que permanecer durante el menor tiempo posible cerca de una fuente radiactiva. Y distancia, mientras el mayor tiempo posible a distancia. O sea, tenemos que acortar el tiempo de cercanía con las fuentes radiactivas. Es importante mencionar que todo esto está definido en el cumplimiento de protocolos nacionales Claro, e internacionales. totalmente. Está y todo que- escrito. Y así muchos es. papeles Y se que cu- llenar y todos se- los días. Y se cumple. Y que esto forma parte de todas las normativas que hay que cumplir y definir para que la institución, el centro, sea debida Claro, y correctamente habilitado para poder funcionar. Así es. Eso simplemente es el tope de todo lo que hay debajo, porque tenemos un encargado de seguridad radiológica que debe mantener un montón de papeles e informes al día y tiene que ir medir, hacer controles de calidad de los fármacos, medir radiación en el área, ver si no hay contaminación y todo ese tipo de El cosas. control del desecho, Hay- los materiales, oh, todo eso. ese es otro mundo. Sí. Podemos hacer un programa de eso solamente. Muy bien, doctora. Para finalizar, recomendación, mensaje a la clase médica y a la población en sentido general acerca de la utilidad, las ventajas y los beneficios que tiene la medicina nuclear como especialidad en el quehacer médico. Bueno, pues tenemos 11 años en el hospital. Sí. Para el que aún no conoce el área, pues yo le invito a que cruce por allá. Los estudios se realizan con cita, eso no lo mencionamos. Y importante dejar el teléfono de la unidad también para que quieran realizar su cita. Y la Correcto. ubicación, estamos en el en el edificio 3, primer nivel. Muy bien. Y los teléfonos para la cita serían 565-7477, la extensión 2 con el call center y la 7198 directo allá a la unidad. Ana Cristina lo va a atender con muchísimo cariño para citarlos. Y estamos a la orden en lo que yo pueda servir o ayudar, cualquier duda con un estudio que no sé si me va a servir, que cuál indico, estoy a la orden para cualquier pregunta. Muy bien, doctora. Valiosa, importantísima información que hemos compartido con ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud.
Hemos conversado con la doctora Nicole Tactú, quien es la responsable de todo lo que es el área de medicina nuclear en el Hospital General de la Plaza de la Salud, cómo se integran, cómo apoyan, cómo aportan valor a la atención de un paciente que lo amerita, donde pueden apoyar para esclarecer el diagnóstico, para hacer un diagnóstico oportuno y al mismo tiempo poder contribuir con la terapia del paciente si así lo necesita, con el objetivo de poder mejorar su calidad de vida. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Y recuerde que para mantenerse en contacto con nosotros, a través de nuestras redes sociales, visítenos como @Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana.